Las tres organizaciones. Ok, y vamos entonces ahora a grabar la sesión. Y lo que tenemos, lo que quisimos ofrecer, digamos, a toda la comunidad migrante y promigrante de nuestro país es justamente la posibilidad de poder formarnos y de poder formarnos de una manera muy estratégica en comunicaciones. ¿Sí? Y es así como hemos conseguido contar con Bernardo Gutiérrez. Bernardo tiene un currículum muy amplio y yo siempre me quedo corta cuando lo presento. Bernardo es comunicador, es brasilero, es hispano, es comunicador, pero también ha trabajado mucho en el tema del arte, del cine y de distintas expresiones que tienen que ver con esta combinación, voy a decirlo a mi manera, Bernardo, de lo estético con lo comunicativo. ¿Cómo hacer que la comunicación no solo sea lo que digo, sino cómo lo digo? Y a eso le agregamos lo estratégico, ¿sí? Y a eso le agregamos al que sea por causa, por un sentido, por un propósito. Y de alguna manera esa combinación de todo eso es lo que Bernardo ha hecho un esfuerzo de comprimir, digamos, de exprimir y de poder compartir con nosotros, con nosotras, con nosotros este proceso. Comenzamos ahora, al día de hoy, lo que nosotros llamamos un programa de formación. La invitación es a que a partir de hoy y hasta mediados de diciembre estemos trabajando juntos. Tenemos ahí un programa, ya no quiero marearlos con las fechas, pero vamos a tener 4 sesiones y además de eso un espacio de acompañamiento en lo que podría ser a quienes queramos embarcarnos en eso, en el diseño de una campaña fuera de los cánones tradicionales respecto de el 18 de diciembre de las personas migrantes. Entonces, un poco esa es la invitación. El día de hoy estamos comenzando este proceso, sin embargo, todavía hasta la próxima sesión las inscripciones siguen abiertas, es decir, podemos invitar a más gente si vemos que nos hace sentido y que queremos que más personas de nuestros equipos o de otras organizaciones participen, lo podemos hacer. Ya vamos a ir dando más información de eso. Pero sin más, me gustaría dejar a Bernardo para que pueda comenzar. La sesión va a ser grabada y la vamos a compartir después. Ah, perdón, y una cosita importante, vamos a tener espacios para intercambiar, para hacer preguntas, entonces les pedimos que por ahora mantengamos los micrófonos cerrados y Bernardo nos va a ir dando las pausas también para ir haciendo preguntas o conversaciones o reflexiones. Eso. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, bienvenido, bienvenidas. Un gusto estar acá, en formar parte de este programa formativo en comunicación. Arrancamos con una primera sesión que fue más una charla sobre construcción de narrativas sociales, muy centrado en técnicas narrativas que del cine, de la literatura, de la publicidad se pueden aplicar al mundo comunicativo, al tercer sector, de movimientos, de ONGs. Y hoy es una charla, taller más enfocada a la comunicación en sí misma. Yo soy periodista, escritor, máster en Bellas Artes, he trabajado mucho con movimientos sociales, también se me considera activista. Y bueno, en esta cuestión narrativa, de construcción de relato, de estéticas activistas, tengo todo un largo recorrido y libros publicados. En esta clase, en este taller, creo que es importante porque yo también he estado en momentos puntuales de mi vida a cargo de equipos de comunicación. Por ejemplo, estuve como consultor del gobierno de Ecuador en un proyecto muy grande llamado El Buen Conocer, que fue llevar el buen vivir a las esferas del conocimiento, ¿no? Un proyecto académico, pero muy importante, en el que yo tenía un equipo de 7, 8 personas, con la cumbre del buen conocer y con recursos para desplegarlo. Luego pasé, bueno, acá en Brasil he estado con un proyecto grande también en Sao Paulo, sobre todo, y con equipos y trabajando con la alcaldía de Sao Paulo. Y en Madrid estuve a cargo del Media Lab Prado en su esfera comunicativa, de construcción de relato, diseño, storytelling, durante 3 años, que fueron muy interesantes, y en momentos puntuales he podido coordinar equipos, ¿no? De redes sociales, a videos, a periodismo, a contenido. Entonces, bueno, voy un poco a plasmar esta experiencia mía con una presentación que he preparado titulada Esferas de la Comunicación. Es interesante porque yo tenía una charla que había hecho en diferentes lugares del mundo,
Han pasado unos años, no muchos, pocos años, y he tenido que cambiarla mucho, prácticamente la mitad, porque ha cambiado bastante el ecosistema de la comunicación en las redes sociales, los algoritmos nos meten en burbujas, hay saturación, hay ruido. Una de las ideas de la primera charla es que hay que comunicar algo, una historia buena, mejor contar poco que contar mucho y saturar. Y entonces esta idea también sigue presente en esta charla. Ahora voy a empezar a compartir pantalla, les voy a contar un poco unas cuantas cosas, iré volviendo para que no se olviden de mi cara. Y luego, como a mitad del taller, vamos a abrir a preguntas. Tenemos unos videos muy bonitos y potentes para mostrar. Luego continúo otro poco el taller y al final tenemos un espacio de debate, ¿de acuerdo? Entonces, si les parece, voy a arrancar ya con la presentación. Acá estamos, esferas de la comunicación. Eh, no sé si recuerdan la película Matrix, todo un icono, inicio de los años 2000, y justo el fenómeno de aquella película, el videojuego llegó unas semanas antes que la película, y luego se lanzó un cómic, y luego había unas comunidades digitales en herramientas que ya hoy no existen demás, pero bueno, este fenómeno fue llamado convergencia cultural. Henry Jenkins, un libro muy mítico, muy conocido, se empezó a hablar de lo transmedia, lo que se transita de un medio a otro, lo que va del cine a Internet, Internet a las redes sociales y viceversa. Ese fenómeno se llamó convergencia cultural. Se usó mucho en la década de los 2000 y después, y en el auge de los movimientos de redes que surgieron a partir de Occupy Wall Street, en España los indignados, algunos movimientos en red como Yo Soy 132 en Argentina, perdón, en México, en Chile tuvimos algunos movimientos estudiantiles. Bueno, ahí hubo un cambio, que era la gente estaba en las calles con teléfonos celulares, ¿verdad? Esta es una frase de un tuitero activista muy famoso de aquel movimiento de los indignados de España, que he puesto como link de lectura al final del taller, en el que él explica la importancia del mundo real, o sea, de la esfera del asfalto, de la calle, de los parques, de la comunicación, de esos espacios híbridos importantísimos para retroalimentar. Les cuento esto porque es todo mucho más complejo que hablar de una buena estrategia de redes sociales, una buena estrategia de comunicación digital. Es decir, todo está muy vinculado. Yo suelo hablar de comunicación multicapas, se usó mucho en esa década de los 2010 la comunicación multicapas, cómo de Twitter consigues ir y pautar los temas en los medios de comunicación, como el WhatsApp también pauta diferentes esferas, el correo, el boca a boca. Facebook Menéame es un agregador de noticias muy importante en España, donde la gente manda sus noticias y se votan, como el Reddit anglosajón. Entonces, bueno, esta historia de las multicapas creo que es bastante clave para entender que tenemos muchas esferas en esta comunicación. Tenemos una capa muy analógica, por decirlo así, ¿no? De llamar por teléfono a un periodista, otra esfera más tradicional de mandar correos electrónicos, luego entran todos los lenguajes digitales de redes sociales y todo tiene que estar como muy bien pensado. Esa tránsito transmedia que va de un lado a otro, que va de una red a otra, que te lleva de YouTube a un documental, que te lleva de la nota de prensa a Instagram, y todo ese flujo que puede parecer simple, no lo es tanto, porque cada red tiene su lenguaje, sus técnicas, y hay mucha gente que confunde, ¿no? Que usa un lenguaje de comunicado textual que funciona muy bien en una web, que funciona muy bien como correo electrónico, pero que no funciona bien en Instagram o en Twitter. Entonces, bueno, también en este momento de saturación voy a volver a compartir para que vayamos a ver cosas. Es importante no saturar. Y ya un spoiler, no es conveniente, es una de las conclusiones del final, elegir todas las redes sociales, todos los canales, porque ni tenemos fuerzas para alimentarlos, ni siempre es tan útil. A veces hay que apostar por dos, tres, cuatro, por diferentes esferas. Voy a compartir para que veamos un poco esta comunicación multicapas, en qué consiste y cómo podemos trabajar con ella. Yo en esta presentación hice un poco la broma, ¿no? De, bueno, hay una parte que es el sótano, lo que está por debajo, lo que no es visible, cómo trabajamos y algunas redes que vamos a ver ahora. Me gustaría que quede muy claro que no es una charla tecnológica, en el sentido de que
no es un inventario de links, de herramientas, de cosas digitales. Voy a citar muchos, al final hay unos links, pero creo que es importante que se entiendan estas diferentes capas y cómo combinarlas. No aspiro a que memoricen o usen todas las herramientas que cito acá. Con que usen algunas es suficiente. Es importante entender este flujo. Entonces, bueno, hubo un tiempo, ahora todo el mundo ya usa básicamente Google Docs, ¿no? La versión online de Google Docs, de documentos Docs. En la década de los 2010, sobre todo, hubo estas herramientas que siguen existiendo, que son los pads. Aquí es un pad bastante prototípico en el sentido de quien ha estado en movimientos activistas y usa un montón de herramientas sabe de lo que hablo. Había un chat con colorines en el lado derecho y la gente escribía en conjunto una campaña, una estrategia, un documento. Estos documentos, existió el Pirate Pad, el Etherpad, el Hackpad, fueron evolucionando, siguen existiendo, hay varios, yo aquí cito el Jotterpad, pero bueno, en fin, lo importante es que son herramientas que sirven para trabajar en red y que al mismo tiempo comunican. El Google Doc, por ejemplo, es pues una herramienta secreta solo para un grupo de trabajo, pero puede abrirse a la colaboración externa de activistas, de colaboradores, de organizaciones. Eso es un proceso de comunicación. En lo que les voy a hablar a lo largo de esta charla también es que a veces se trata de cambiar el chip y abrir procesos y contar con que el mensaje y la comunicación también llegue desde el lado de los usuarios. Podemos abrir en momentos oportunos una red concreta. Por ejemplo, le muestro esta campaña de Siga el Yasuní, que fue un conjunto de activistas ONGs de Ecuador. Hubo un referéndum en el primer turno de las elecciones para conservar el parque natural de Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, en el que se pretendía extraer petróleo. Y se hizo una campaña maravillosa. A mí me llegó por un amigo de Ecuador el link con un Google Doc abierto en el que la gente ponía la campaña, los párrafos y diferentes mensajes para divulgar en redes sociales. Es decir, podemos abrir nuestra campaña, podemos abrir nuestros docs en momentos puntuales a personas puntuales. En algunos casos puede abrirse completamente. Eso va a depender mucho de su intuición, del ecosistema, de en qué momento, de qué campaña. Bueno, aquí cito solo por mi histórica militancia con herramientas libres, con software libre y cultura libre, es decir, herramientas sin copyright que son muy habituales en el mundo del activismo. Lo eran más, se ha ido perdiendo la batalla, ahora Google, Facebook, las grandes, pero existen toda una serie de herramientas que sirven para organizarse con Es de privacidad. la misma cosa, po. Sí, perdón. Ah. Bueno, aquí cito algunas, diáspora, las listas de correos con servidores libres. Cuando hay campañas activistas delicadas en las que hay la seguridad de los activistas está en riesgo, está bien no estar en Google, está mejor estar en Mailman. Es una herramienta que sirve para tener en cualquier servidor una lista de correos segura. En las listas de correos cito aquí la etiqueta, que luego les pongo un link al final, que es como las normas de uso, la educación que hay que tener en las listas de correos para no gritar, para conversar bien, etcétera, etcétera. No incido en esto porque no es lo que más me interesa. Hay algunas herramientas de audio libre en este ecosistema global de activismos que ahora se están, por ejemplo, articulando campañas a favor de Palestina. Hay herramientas de audio libre protegidas con privacidad. Esta sigue existiendo. Mumble, que es bastante habitual y les recomiendo. Encriptación, seguridad, Tor Project para esconder tu IP, toda una serie de herramientas para encriptar tus correos. Bueno, las cito por acá, no me interesa, pero estamos en el sótano, estamos, digamos, que hablando de herramientas no visibles. Evidentemente, llegamos a la WhatsApp, pero WhatsApp, Telegram, una herramienta muy usada en el mundo activista, con algo más de privacidad, que suele usarse básicamente como herramienta subterránea para hablar. Hay grupos de 256 personas, están las listas de distribución que ya son más o menos públicas porque encuentras esos grupos públicos de WhatsApp, pero en general suele ser información oculta que usamos en nuestro día a día de comunicativo, ya sea una ONG, un colectivo o lo que sea. Importante equilibrar esa parte, ¿no? Es muy importante tener WhatsApp o grupos de Telegram, canales de Telegram informativos, y es parte de la comunicación. Si hay energías y hay capacidad, está bien tener una lista de distribución en WhatsApp o un canal de Telegram para comunicar mensajes de nuestra organización.
Bueno, llegamos a lo que, bueno, un jardín, un espacio común, y ahora veremos de lo que quiero hablar. Voy a volver un poquito a mi cara. Eh, Esta división que he hecho del sótano, el jardín, espacio común, y luego iremos a la atmósfera como a la red invisible, la comunicación que todo el mundo puede ver. En algunos casos es un poco subjetiva, ¿no? El WhatsApp es totalmente sótano invisible o pasamos a un espacio común. Eso lo iremos viendo y depende mucho de la sensibilidad de cada uno y de cada una. ¿A qué me refiero cuando estos espacios comunes? Pues lo entenderán muy simplemente. Bueno, hay toda una serie de herramientas, perdón, que no estoy consiguiendo avanzar ahora. Bueno, espacios de conversación. Facebook tiene una capa muy visible, que son los posts de los muros y de las páginas. Y luego hay una serie de herramientas, bueno, los grupos o los mensajes colectivos, ¿no? Hay mensajes de 43 personas en el que se manda información a estos conversatorios, a estos espacios más o menos invisibles. Hay grupos de Facebook que pueden ser privados, otros pueden ser públicos, pero digamos que no están tan visibles, no es un post de una organización, de una ONG. Hay toda una serie de herramientas en Twitter, por ejemplo, quien use mucho Twitter, hoy llamado X por el señor Musk. Hay mensajes directos en el que puedes añadir a ciento y pico cuentas, que también es un espacio semi-privado, pero son espacios comunes de conversación. Cito el chat IRC de la época de Matrix. Ya digamos que hay una serie de espacios muy interesantes para usar, ¿no? Los meetup, los eventos, que suelen ser eventos para encuentros territoriales, han sido herramientas, por ejemplo, hay herramientas básicas. El Meetup ya no existe, pero por ejemplo, los eventos de Facebook siguen funcionando. Vamos a hacer una quedada, una charla, un evento. En el mundo activista, por ejemplo, en Brasil, en las revueltas del movimiento Pase Libre del 2013, los eventos de las manifestaciones del Pase Libre, en el que acababan habiendo 200.000 personas, eran ágoras de diálogo, eran espacios totalmente comunicativos en el que el Pase Libre y la gente involucrada comunicaban. Era organización, era acción y era comunicación. Estamos en un lugar en tránsito entre lo que es la comunicación pública y el trabajo en red privado de las diferentes redes que he citado y muchas otras que existen. Está bien tener estos espacios, está bien jugar también a lo que se puede ver y no involucrar a la gente, tener un espacio un poco más privativo, sea un grupo de Facebook, sea otro tipo de conversatorios. En algunos casos puede dar tener un chat abierto, puede dar bastante juego. Y bueno, llegamos a un lugar en el que está la mayoría de la comunicación, digamos, es una comunicación. Bueno, en la comunicación invisible, un correo electrónico que mandamos, una nota de prensa, por ejemplo, a periodistas, podría estar allí, ¿no? Aunque es verdad que ahora llegamos a esta atmósfera y hay mucha gente, como ustedes saben, que ya se cuelgan muchas notas de prensa online. Hay muchas organizaciones que tienen su nota de prensa, su comunicado de prensa, y ahí están. Bueno, llegamos a este espacio un poco evidente, pero muy complejo, porque cada red tiene su lenguaje y ahora veremos algún tipo de lenguaje y algún tipo de flujo en lo que la gente divulga, lo que divulgamos públicamente. Es un tweet, es un post en Facebook, es un video en YouTube, es un post en Instagram. Coloco diáspora como red libre, pero nos quedamos con las redes más conocidas. Por un tiempo, Twitter fue esta máquina de guerra, este espacio activista en el que todo podía ocurrir y en el que la gente tenía mucho poder. Por eso, entre otras cosas, Musk lo ha comprado. En estos momentos hay algoritmos que filtran mensajes, hay algo de censura. Aún así, sigue siendo un espacio interesante en el que, a pesar de todo esto y de que la extrema derecha está muy activa y aprendió a usarlo, hubo un tiempo en el que usar muy bien un hashtag te generaba un trending topic, el trending topic te impactaba en la agenda mediática y conseguías noticias y conseguías cambiar la agenda pública, la comunicación pública. Aquí hay un link que yo pongo al final, que yo publiqué en portugués, pero se entiende bastante sobre estrategias y consejos de Twitter, ¿no? De retweets, de menciones, de etiquetar a gente. Había toda una serie de estrategias en los pads o en un Google Drive, en Google Doc, para hacer trending topic. Yo conseguí en alguna campaña ser trending topic global.
conectando activistas de todo el mundo. Entonces había una serie de consejos, ¿no? De, bueno, actuar en un periodo de tiempo corto, en 1 hora, en 1 hora y media, un montón de tweets, tienen que ser diferentes, que no se vean que son robots, que haya interacciones, que haya retweets, que haya respuestas. Con todos ese tipo de estrategias se iba para adelante, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo una red interesante. Pienso que a pesar de todos los problemas, hay que estar en ella, desde las ONGs y organizaciones. Y bueno, se puede conseguir un impacto, se puede generar red. Y últimamente han cambiado algunas cosas, por ejemplo, los hilos de Twitter. Antes no existían tantos hilos y ahora sí que será como un hilo y será toda una versión panorámica. Hagamos un hilo sobre inmigración en Chile y el potencial de la acogida como herramienta de convivencia, lo que sea. Cambió un poco en Twitter también, que antes había muchos links salientes y ahora se tiende a tener tweets más completos, una imagen, un video, un tweet o un hilo, es decir, que con ese tweet tengamos prácticamente todo. Aproximadamente el 60% de la gente no clica los links de los tweets. Está bien tener alguno, pero si consigues desarrollar una historia completa en un tweet o en un hilo, puede ser mucho más efectivo. No me entiendo más aquí. Hay una serie de herramientas, esta es de las que ha sobrevivido, antes había más, en el que tú puedes construir una revista digital automatizando algunos feeds, algunos contenidos de tus propias redes sociales o de otras. Por ejemplo, si yo tengo una ONG que se llama Acogida Solidaria, por ejemplo, y yo tengo un Facebook, un Instagram, un Twitter, yo puedo extraer el contenido de mi Facebook, el de mi Twitter, el de mi Instagram. Puedo generar una lista en Twitter, una de las herramientas desconocidas por mucha gente que son buenísimas. Tú generas una lista de cuentas de inmigración en América Latina, ahí están todas. Y tú puedes exportar esa lista y que te aparezca en formato de revista, multimedia, con el texto, con una foto. Entonces, bueno, esto es muy útil porque con este Flipboard puedes generarte una revistita automatizada, qué sé yo, de la gente que estamos en este chat, en este proceso formativo, y de todas nuestras organizaciones tenemos una revista social que le llamaremos inmigración colectiva, como queramos. Estas herramientas son muy importantes y son muy simples y yo les invito a que las usen. Esta es una campaña, y ahora vuelvo en el que se mezclan cosas que vimos en la primera charla y esta parte de redes atmosféricas abiertas. Hay un espacio abierto, que hay un hashtag, ¿no? Es este espacio de Twitter que también se usa en otras redes, nació en Twitter pero se fue al resto, que son ágoras de diálogo, comunicación abiertas. Somos lo mismo. Fue una campaña de ACNUR, de la ONU en Panamá, que bueno, tiene como una emoción muy potente, está basada en emocionalidad, en digamos, un guión muy bien hecho, más bien simple y emocional. ¿Qué pretendía? O sea, no quiero entrar en detalles, analizar estéticamente esta campaña, pero sí es bonita, es emocional y tiene luego este espacio de somos lo mismo, que puede parecer banal porque se usa mucho, pero en este hashtag, gente de Panamá de la campaña contaban su historia, digamos que se abría un espacio. Cito esto porque en algunos casos lo que se busca con una campaña de comunicación no es que tu mensaje sea único, cerrado y definitivo, sino que abra a el diálogo a otros mensajes, a mensajes de otros usuarios, de otros posibles parceiros, como diríamos en Brasil, colaboradores. Bueno, vamos a llegar ahora al visual para un poquito. Vamos a ver lenguaje gráfico, diseño, y vamos a ver algunos ejemplos de los videos. Y después de esto, vamos a dar una paradita. Como reflexión, la comunicación tiene diferentes esferas y conviene tener muy claro qué abrimos y qué cerramos. Una comunicación totalmente cerrada, endogámica, que solo tenga un producto final, eso es un poco el viejo mundo, es un poco el siglo XX o XIX y no suele funcionar más. Totalmente abierta y transmedia, en un tiempo tan confuso, con tantos canales, con tan poca atención y tan poco tiempo,
tampoco creo que esté funcionando. Entonces, conviene abrir ciertos espacios y cerrar otros. Hay cosas que se trabajan en red cerradas y luego se abren, ¿no? Puede ser un hashtag o puede ser otro tipo de campañas. Les voy a mostrar algunos casos de lenguajes visuales vinculados a redes sociales y luego audiovisuales. Y vemos lo que se puede abrir y lo que se puede cerrar. Vuelvo a compartir. Bueno, Instagram realmente se convirtió en pocos años en una red muy poderosa que ha prácticamente fagocitado a Facebook, su mamá, su papá, o sea, Instagram pertenece a Facebook y realmente es muy potente. Este es un print screen, es un pantallazo del Museo de Arte de Río de Janeiro, que me gusta especialmente, tanto el contenido del museo como el propio Instagram. Y bueno, pues aquí vemos, hay videos, hay fotografías de usuarios, hay repercusión en medios de comunicación, artistas, encuentros, hay todo un repertorio. En algunos casos en Instagram, como ustedes saben, no se pueden compartir links de manera, sí, en los mensajes, y mucha gente lo que hace es ponerlo en la bio, ¿no? Esto está cambiando y hay muchos trucos y muchas formas de hacerlo, pero digamos que Instagram es un lenguaje básicamente visual, fotográfico, arranca como fotográfico, y ahí cabe un poco todo lo que es visual, ¿no? Entonces es una herramienta muy interesante para estar en ella y también tiene un potencial interesante. Por ejemplo, aquí he agarrado, o sea, he visto y que en algunos casos hay organizaciones que, bueno, digamos que usan, bueno, el manifiesto, un comunicado, que puede ser una nota de prensa, puede ser algo para estar en una web o algo que se reparte en la calle, y lo cuelgan sin más, un tocho de texto gigantesco, 2 páginas de Instagram que nadie va a leer, que se leen mal, que, no, que es muy complicado. Entonces, hay algunos casos muy buenos de ejemplo que mucha gente, posiblemente gente que esté aquí en este chat, y en esta charla ya lo usen. Hay maneras muy bonitas de usar visualmente un manifiesto, ¿no? Esto es un club de lectura de Quito, un espacio queer, LGBT friendly, que bueno, hicieron un manifiesto y lo dividieron en 4 o 5 páginas de Instagram muy coloridas, muy bonitas, y que es una manera muy gráfica y muy visual y muy potente de reinventar cómo comunicar un manifiesto, por ejemplo, ¿no? Ahora pasamos vamos a ver exactamente 4 videos. Le pediría a nuestro amigo David que nos ponga el primero, que es en TikTok. El segundo es un ejemplo de YouTube. Yo creo que lo interesante, David, es que pongas el primero, yo lo comento, pasamos al siguiente y yo lo comento. Vemos estos 4 videos que vamos a ver. El formato audiovisual se convirtió en uno de los grandes formatos, lenguajes del mundo del tercer sector, del activismo, especialmente en nuestros países latinoamericanos con un consumo audiovisual muy fuerte. En Brasil es el rey de los formatos, como muchos otros países de la región, aunque algunos son bastante textuales también. Otros países, por ejemplo Argentina. En el caso de Brasil es el rey. Y bueno, el mundo audiovisual y las nuevas generaciones también es el lenguaje o el formato, como queramos llamarlo, o ambos. Entonces, David, si te parece, este vídeo de TikTok podemos verlo, Sí, enseguida. volvemos. Es un vídeo del Story Time, del tiempo de las historias, que es algo interesante que luego comentaré. Pero vamos a ver este vídeo cortito. ¿No se escucha? Momento. Estás ¿Se escucha? muteado ahora. ¿Se escucha o no? Ahora sí.
¿Pero el video se está escuchando? No. Un momento. Está muteado, David. Estás en mute. No, pero es que estamos... Vamos a tratar de poner- ¿Puedo intentarlo yo desde mi... Puedes intentarlo tú, tal vez, Bernardo, sí. Voy a intentarlo yo desde acá. Sí, mejor. Tienes que dejar de compartir pantalla tú, David, para que pueda compartir eso. Voy a compartir yo, ¿de acuerdo? Mm, segundo. Y ahora me digan si se escucha. Ay. ¿Se escucha? No, Bernardo, no se escucha. Voy a colocar un parlante externo. Es lo único que se me ocurre para que se... Ahora debería escucharse. Me digan si se escucha. No, Bernardo, no, se escucha un bebé, un ruidito, pero no el... Ya Debería lo cortaba. Vamos a ver un segundo. Lo intento de nuevo. Es un parlante. Para decirme en la cara que se quería separar de mí. Las mañanas cuando él se despertaba teníamos como una forma de decirnos buenos días y la suya siempre era diciendo como quién es esa princesa tan linda que se despertó mío, pero la semana pasada fue completamente diferente. Despertamos como de costumbre y él dijo, ¿quién eres? ¿Por qué estás en mi cama? Y obviamente yo pensé que él estaba bromeando y dije, ay, va a empezar otra vez con sus bromitas de quién es esa princesa, que está al lado mío, etcétera. Pero se puso muy insistente y empezó a caminar por toda la casa preguntándome quién eres. Le dije, ay, tan bromas, esposa. Él me empezó a decir que yo no era su esposa, que donde estaba Lisa, su verdadera esposa, y yo así de... Puso muy mal y lo único que pensé es en llamar a su mamá y a su hermana para que lo recogieran, para que me ayudaran. O sea, yo ya no sabía qué hacer con él porque se estaba poniendo hasta agresivo. Quiero destacar que Lisa era su amor platónico de la secundaria. O sea, nosotros fuimos juntos al colegio y él estaba súper tragado de una mujer que se llamaba Lisa. Mamá y su hermana empezaron a hablar con él, lo evaluaron y parecía que él recordaba todo hasta la high school. O sea, de aquí en adelante no se acordaba de nada, ni siquiera nuestros 4 años de matrimonio. Yo solamente estaba a punto de descubrir el peor secreto que escondía mi esposo. Ay, qué bonito el rubor como morado, como con el contorno, me encantó. La hay para parte 2. ¿Se escuchó? Sí, Bernardo, bastante. Sí. Sí, sí, Ok, sí. bueno, de momento salvamos el pequeño inconveniente. Bueno, TikTok, posiblemente en este chat haya gente que sepa más técnicamente de TikTok. Yo lo he visto, lo he estudiado como especialista. Es evidentemente muy potente en comunicación política. A mí me llama la atención esta secuencia de story time de TikTok que engancha con la narración de la primera charla que dimos de la importancia de contar algo. Aquí vemos una mujer maquillándose
con un guión muy específico contando una historia de su marido que se finge amnésico para separarse. Bueno, una historia que puede parecer boba, pero creo que no lo es, pero sí nos da una pista de cómo se puede usar TikTok de una manera que enganche, contando buenas historias, etcétera, etcétera. Voy a pasar al siguiente vídeo, que es un video que yo tuve una colaboración con Playground, que hubo un tiempo en el que fueron los reyes del el nuevo formato de video, ¿no? Un segundito. Con letras, guionizados, ¿no? Yo escribí un libro en esta fase en que estuve en España estos años sobre política, sociedad, los cambios que estaban ocurriendo en un momento que había cierta esperanza. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar este video cortito que yo guionicé y trabajé sobre un espacio infantil en el que una alcaldía, para el caso de Madrid, había puesto en manos de los propios vecinos, se autogestionaban, había niños montando asambleas y decidiendo lo que querían para ese lugar. Y se contó un formato audiovisual muy específico que ahora mismo no es tan fuerte como lo era hace unos años, pero bien hecho es algo que siguen haciendo gente como Al Jazeera, Guardian, o sea, este lenguaje de Playground, que es una marca comunicativa importante, que es española, nació en España, pero tiene en inglés, en portugués, en un montón de lenguas, porque se convirtió en algo muy global. Les quiero enseñar un caso que yo guionicé y trabajé, pero bueno, Playground posiblemente lo conozca todo el mundo. Y ahora vamos a ello. No, Bernardo, se escucha entrecortado. Sigue escuchándose entrecortado. O sea, no se logra distinguir lo que dicen. Es parte de clases que no son productivos, pero son reproductivos. Bueno, creo que no se escuchó también, pero estaba todo con subtítulos y más o menos creo que se entiende un poco este tipo de lenguaje audiovisual, que creo que es muy potente. En el caso de Playground siempre es un minuto o minutos. Son videos, los de Playground tienen 4, 5, 8 millones de views. Este tuvo menos porque era de un, bueno, en fin, pero bueno, tuvo muchísimas millones de views. O sea, este fue un video de toda la serie de mi libro, para el que yo entrevisté a gente como Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, o Pablo Iglesias, fundador de Podemos, del partido político, tuvo infinitamente más views que los políticos, por ejemplo. Bueno, creo que es interesante el formato, es interesante y todavía se puede jugar un poco con ello, ¿no? De guionizarlo, editar muy bien, generar tensión, aquí hay todo un arco narrativo de explicarlo y de contar una historia, ¿no? Dando voz también a gente, con los subtítulos siempre ayuda, como ahora que nos salvamos de ello. Creo que ella se presenta el video de nuevo, disculpen. Soy yo, no
puedo pararlo. Lo está presentando David Bernardo. Ya lo dijo, Y de ¿no? repente nos dijeron, hay una reunión en el solar del Almendro. Y nos explicaron que se cedía el local a los vecinos y que qué queríamos hacer con él. Hasta el próximo. Y eso es lo realmente bonito, ¿no? Que no sea un parque, que no sea un plantado aquí, sino que lo hemos hecho nosotros. Dijimos, vamos a darles voz a los niños. Se les ha escuchado mucho. Que sea un lugar un poco salvaje, donde los niños puedan jugar pues con los troncos, con los palos. Me parece un espacio de cuidar la ciudad, ¿no? Espacios que no son productivos, pero sí son reproductivos. Bernardo, solo para comentarte, David ya encontró la manera de poder presentar los videos. Entonces, los siguientes que tú digas los va a presentar David. Pues vamos al siguiente video, el de YouTube, que es de la coctelera, que verán que es un vídeo bastante divertido, es 1 minuto de video. Es el video de una previa de un encuentro que armamos en Medialab Prado sobre narrativas, activistas. Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón, repica la zambumba, llama a la mujer. Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón, repica la zambumba, llama a la mujer. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar El bayón. Bueno, ahora les pongo un poco en contexto de esta locura. Esto fue un video, yo en Medialab Prado, aparte de mis labores, digamos, de dirección comunicativa, etcétera, tenía un espacio que era un poco mi juguetito, que era este, que fue llamado La Coctelera, que era un encuentro de diseñadores, artistas, gente de lenguajes audiovisuales, publicidad, activistas, redes, en el que hacíamos un montón de encuentros creativos era un poco estar entre la institución y el activismo, y ayudábamos en algunas campañas institucionales de la Alcaldía de Madrid, en otras salían otras cosas diferentes, mezclamos cómic con teatro, con una auténtica locura. Este video fue el primer encuentro, que bueno, fue 2016, finales de diciembre de 2016, como ven, otros tiempos más luminosos, alegres. En aquel momento en Madrid y en España había como mucha esperanza en lo que estaba ocurriendo con la nueva política y los activismos y etcétera. Recuerdo que invité a Pedro Inoue, que es de Sao Paulo, amigo mío, que es el director de arte de Adbusters, la revista que convocó Occupy Wall Street, y dijo, carajo, acaba de ganar Donald Trump, estoy deprimido, vengo aquí a Madrid, mira esta locura. Entonces, bueno, este fue un video para convocar
es un vídeo de convocatoria porque había un encuentro cada mes de este tipo de actividades y yo generé un grupo de trabajo fijo de 20 o 30 personas. En el primer encuentro eran 80, pero se quedó un grupo fijo muy interesante de 20 o 30 personas creativos y que armaban cosas espectaculares. Entonces, esto fue como un video para reflejar aquel espíritu, aquella alegría que usamos para convocar. Es un video muy cortito que iba acompañado, por supuesto, de una comunicación en Facebook, en Twitter, en redes sociales, y luego mensajes en Telegram, en WhatsApp, incluso personalizados a gente concreta, pero esta es un poco la puerta de entrada. Es interesante que cuando tengamos un proyecto, una campaña, algo que queramos convocar, como ya les anticipo, tenemos una gran campaña en marcha que vamos a intentar cocinar conjuntamente con todos ustedes a partir de diciembre, vinculada a migrantes, que estaría bueno, digamos, que estemos todos allá. Pero bueno, cuando tengamos algo potente que hacer, creo que estos videos cortitos sirven mucho. Luego existe otro tipo de video que es la campaña en sí misma, ¿no? Las campañas audiovisuales que tienen 2 o 3 minutos normalmente, o con otros lenguajes como el cómic o la ilustración. Vamos a ver un ejemplo luego. Entonces, bueno, les he mostrado este porque a mí a día de hoy todavía me río con este vídeo que lo armó Antonio Girón, que era el coordinador audiovisual de este proyecto, un personaje mítico. Y bueno, un video que tuvo muchísimos views y que nos trajo a mucha gente, que construyó comunidad. Entonces es interesante que en algunos casos los videos no solo comunican, sino que construyen comunidad, como todas las estrategias comunicativas deberían generar eso. Entonces hemos visto ya 3 videos y tenemos el último, que es, podía haber elegido una campaña audiovisual, un video de 2 o 3 minutos, he elegido un video, pero en lenguaje ilustración, que es muy bonito, que si lo puede mostrar David, vinculado a el negocio de las empresas que cuidan de las fronteras de la Unión Europea y hacen negocio a costa de los refugiados. Entonces, cuando quieras, David, podemos ver el último video. Hola, futuro multimillonario. Soy Mr. Hope, CEO y owner de Golden Sea, una innovadora startup que ha ganado cerca de 6.000 millones de dólares invirtiendo en el gran negocio de los refugiados. ¿Cómo? Muy sencillo. Existen millones de personas forzadas a abandonar sus hogares, y Europa no habilita vías legales ni seguras que garanticen el derecho de asilo. Así que cuando los países europeos prometieron acoger a solo 180.000 refugiados y admitieron apenas un 10%, vimos un mar de oportunidades. Millones de personas abandonadas por la Unión Europea y, lo más importante, dispuestas a pagar lo que sea por salvar sus vidas. ¡Un negocio seguro! El incumplimiento de los acuerdos europeos nos permite aumentar beneficios. Europa está en crisis de valores y en toda crisis hay una oportunidad. Cada vez que Europa firma acuerdos como el de Turquía o países europeos cierran sus fronteras, aumenta nuestra demanda. Es decir, cuando las puertas de Europa se cierran, en Golden Sea abrimos otra ofreciendo transporte alternativo. ¿En qué condiciones? Lo que importa es que cada refugiado puede llegar a pagar hasta 3.000 euros. Multiplícalo por 1 millón de refugiados al año. Suena bien, ¿verdad? Seguro que piensas que el business puede terminar pronto. Amigo, Europa te garantiza que va para largo. Al ritmo actual tardarían 10 años en cumplir con lo que se comprometieron a hacer en 2. Sin olvidar que los países europeos han anunciado que seguirán gastando miles de millones de euros para fortalecer sus fronteras. Y a juzgar por el auge de partidos xenófobos en Europa, esto solo puede aumentar. ¿Crees que tantas muertes son un problema? No, la demanda sigue creciendo. De ahí nuestro eslogan: sin vías legales, dinero a raudales. Así que invierte en Golden Sea y multiplica tu dinero sin escrúpulos, sin riesgos y, sobre todo, sin que Europa te lo impida. La vida de las personas no debería ser un negocio. Exige a la Unión Europea que cumpla con las vías legales y seguras. Firma nuestra petición en huérfanos.org. Bueno, acabamos la parte de videos. ¿Se me ve? ¿Qué pasa? Ahora, perdón. Bueno, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado arma unas campañas espectaculares.
quiero mostrar algunas en el taller que vamos a dar de guerrilla a la comunicación, aproximadamente de aquí a un mes, y también para calentar un poco en nuestra campaña, en las sesiones de la campaña de diciembre. Bueno, este vídeo es potentísimo, elige un poco contarlo desde el lado del mal, ¿no? Hay una empatía reversa, o sea, el espectador se irrita con este personaje impresentable y luego al final se comunica el mensaje. Muy bien hecho, muy bien dibujado, ilustración, bueno, podemos analizarlo de muchas maneras, pero es un vídeo muy potente, no demasiado largo, 2 minutos y medio. Y bueno, si les parece, abrimos un tantito a algunas preguntas. Algunas preguntitas, puedo pasar el link por acá, por el chat, pero está en la propia presentación, al final de la presentación está el link y estaría bueno que todo el mundo tenga esta presentación. Entonces, podemos pasar algunas preguntas ahora, luego tengo una parte final del taller y abrimos de nuevo otra vez a las preguntas. ¿Les parece? Todavía no había terminado cuando sintió un rular de pasos que hicieron vibrar las paredes y se oyó el vozarrón del ogro decir: yo aquí huelo a humano. Vamos a... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, aquí. Por favor, si tienes alguna pregunta o comentario, puedes levantar tu manito y te habilitamos micrófono. Parece que no, Bernardo, parece que quedamos muy impactados con el último video, sobre Claro, todo. el video más impactante. Bueno, entonces seguimos sin problemas y seguimos. Yo vuelvo a la presentación y luego al final ya abrimos preguntas generales a todo. Un momentito. Perdón, esta es la que... Volvemos, esferas de la comunicación. Bueno, llegamos un poco a la parte final. Cuando yo daba esta charla antes había una herramienta que era el streaming desde el teléfono celular, que era la gran novedad. Plataformas que ya han desaparecido como Bambuser, que ahora se ha transformado en una herramienta de streaming para shoppings, malls. Y bueno, ahora lo que está más en boga, los streamings son muy simples, armados desde Facebook, Instagram, las lives, ahora se llaman las lives, ¿no? En directo. Y bueno, estas herramientas en las que ahora estamos, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, casi todas las herramientas propietarias de las multinacionales han acaparado el mercado. Está Jitsi, que les recomiendo mucho. Entonces, también esta capa visible, esta atmósfera, el Hangout, o que es como se llamaba antes, había Google Plus, era la parte de Google que hacía esto. Pueden ser privados de trabajo, pero también abiertos, sesiones de trabajo abiertas y en streaming, en que todo el mundo las pueda ver, es una parte interesante. Abrir conversatorios siempre está bueno. La web, o sea, tener una parte visible, una web, es cada vez más importante. De hecho, hubo un tiempo en que la gente pensaba que solo con mi Facebook, solo con mis redes está todo bien. Y ahora con los algoritmos, con el caos, con la saturación de comunicación, cada vez es más importante tener una web y que hay una web, un WordPress, un blog, ¿no? Centralizar el contenido en una web, también por los buscadores que te encuentran y para que no te desaparezcan, ¿no? Porque luego vete tú a saber si más desaparece X y nos quedamos sin todo el contenido que estaba allá. Por ejemplo, este es un caso de la comisión del 8M, de feminista de España. Yo estaba en aquel momento, 2018, allá, viviendo en Madrid. Y bueno, era un momento de huelga feminista, súper potente todo lo que se armó. El manifiesto de la comisión del 8M se puso en la web. O sea, no se pierde tiempo, no se divulga en Instagram, no se trocea en Twitter. Bueno, a partir de este manifiesto luego se comunica en muchas maneras. En general, la web, ya sea tener una web con un apartadito de noticias, una web más flexible que se actualice con contenido o no, más estática, sigue siendo súper importante para nuestros diarios, nuestro contenido, quiénes somos, convocatorias, etcétera. Yo los sigo recomendando. De hecho, ha habido unos años en que ha habido gente sin webs, se está volviendo y especialmente bueno tener blogs o webs realizadas con plataformas, con CMS como WordPress, porque están muy bien indexadas en Google. WordPress yo lo sigo recomendando bastante, aunque hay infinitas otras plataformas. Una parte territorial que voy a pasar más bien rápido, pero que es interesante saber lo que significa tener acciones territoriales, como un espacio más
en el que podemos streamear, fotografiar y que es un lugar comunicacional, no es un lugar para caminar. Voy a explicar muy poquitos casos curiosos. Esto ocurrió en Turquía, 2013, tweets analógicos, el gobierno Erdogan prohibió Twitter, lo tumbó unos días y la gente posteaba los tweets. Esto ocurrió en Ecuador, en Loja, que también pusieron una serie de tweets en muros y en paredes, y bueno, eso tiene un efecto que reverbera, ¿no? Aquel texto que les dejé para el final, el del Mundo Real TM, que aquel activista explicaba que cómo desde Twitter y YouTube acaban llegando a la fila del pan, en el que las señoras offline compran el pan y se enteran de lo que ocurre en Twitter. Esto fue un proyecto muy bonito, Wall People, gente del muro, que se iba por todas las ciudades del mundo colocando galerías de fotos digitales de cosas concretas. Podíamos armar un Wall People de la campaña que armemos, de migrantes y acogida, por ejemplo, en América Latina, y iba a tener un impacto en redes y mediático. El territorio es un espacio comunicacional. Esto ocurrió en la oleada de la revuelta de los indignados en España, catedráticos y profesores universitarios dando aulas públicas en la calle. Ocurrió en Brasil con el formato aula pública durante las revueltas del pase libre, y sigue siendo y ocurrió en muchos lugares del mundo. Este espacio híbrido, territorio, redes digitales, territorios, este mapa en las protestas de Brasil 2013, creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Una última campaña territorial que tuvo un impacto brutal vinculada a nuestro asunto de inmigrantes refugiados es de Amnistía Internacional, es del año 2013. En inglés se titulaba It's not happening here, but it's happening now. No está pasando acá, pero está ocurriendo ahora. Era una campaña para sensibilizar sobre los derechos humanos, en el que en marquesinas de autobuses transparentes se ponía una foto translúcida, en el que había una imagen en el que ocurría algo muy impactante, y la gente, y el resto era un cristal, se veía al fondo. Si había gente sentada al final o sea, era muy impactante porque te veías allá, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos violaciones de derechos humanos que en marquesines de autobuses de todo el mundo ocurrió simultáneamente. Hubo una campaña territorial con una capa automática mediática, porque tuvo un impacto mediático muy fuerte, y campaña en redes sociales, por supuesto, también. El territorio es una esfera que tenemos que activar, no siempre, pero en algunos casos nos va a ayudar muchísimo. Hablaba de la fila del pan y de cómo la gente offline se entera de lo que ocurre en Twitter cuando una campaña es buena, ¿no? Y cuando el boca a boca llega de las redes a los territorios. El consejito que les di al principio, que lo dejo para acá para el final, no elijan más plataformas de las que puedan tener, ni más lenguajes de los que necesites. En algunos casos necesitaremos un video, en otros será una campaña gráfica, cartelería con un mensaje textual y ya. En otras una rueda de prensa, más un poco de redes sociales, más un video, en fin. Para que lo entiendan bien, les voy a contar un caso mío, que yo era el director de todo este entramado y creo que queda bastante patente todas las capas en esta campaña concreta. Les podía explicar muchas y esta me gustó especialmente porque yo estaba a cargo en Media Lab, que en aquel momento es una institución pública, un centro cultural público que trabajaba con tecnologías cívicas y participación ciudadana. En aquellos tiempos era muy referenciado en toda la esfera iberoamericana, mucha gente de América Latina iba para allá y tenía muchas redes y mucho impacto mediático. Hubo un encuentro llamado Ciudades Democráticas que arrancó el primer año en 2016 en colaboración con el Museo Reina Sofía y una red del Reino Unido llamada Decent, con mucho dinero público del Reino Unido y de la Unión Europea, y montamos un encuentro en Madrid entre el Reina Sofía, Media Lab Prado y algún otro espacio pequeñito llamado Ciudades Democráticas, vinculado a participación ciudadana, un momento que estaba muy arriba ese tema. Y yo, pues en aquel momento era el director de aquello, tenía recursos, tenía plata, que siempre ayuda. Yo era una persona conocida, yo acababa de llegar a Madrid en aquel momento, pero me conocía mucho la gente de muchos eventos y muchas acciones, y tenía una red activista, sobre todo latinoamericana, pero también en Madrid, y tenía esa esfera activista por un lado, comunicacional, institucional, y bueno, conseguí con recursos, sí, con mi red y con mi reputación de activista, involucrar gente de todo el mundo y que tuvieron impacto en medios, en redes y en general en todo. Ciudades Democráticas se celebró durante 3 años, era un festival, un encuentro con conferencias, charlas, talleres muy grande, que durante una semana o 4 o 5 días transformaba la ciudad de Madrid.
Bueno, pues empezaba con una web propia, un sitio web bien hecho, bonito, que tenía toda la información, ciudades-democráticas.cc. Y ahí tenías todo, ¿no? La Consulcom, conferencias, bueno, pues estaba todo explicado allí. Y ahora ir explicando que en esa web había mucho más que la información práctica del evento. Había diferentes cosas. Pero bueno, súper vital tener una web propia. Evidentemente, en la web del Ayuntamiento de Madrid, en la web del Medio Las Prados, existían informaciones, pero una web propia que centralizaba todo aquel flujo. Esa web propia se vino, bueno, con una gráfica, una identidad gráfica propia, ¿no? Que encargamos un estudio de diseñadores que se les pagaba bien y teníamos toda una serie de piezas mediáticas bien realizadas. No estoy descubriendo la pólvora, esto es habitual, pero conviene hacerlo bien. Esta es una de las sesiones que yo medié sobre fake news y desinformación. Yo era el presentador de estos dos fenómenos. Identidad gráfica, conviene tener una parte gráfica buena. Hubo un trabajo básico de cobertura de medios, de enviar la nota de prensa, que como ustedes saben, no solo con la nota de prensa funciona, hay que llamar a conocidos, hay que mandar un email, mandarle un WhatsApp, cómo funciona esto, cómo va, y digamos que eso tuvo un impacto muy fuerte en medios de comunicación en castellano, en inglés, salió en un montón de medios y fue un éxito. Está bien, porque era un momento potente y era muy relevante. La capa territorial, bueno, pues ahí tuvimos a Julian Assange de Wikileaks, que en aquella época estaba en una embajada de Ecuador en Londres, exiliado, acogido allí, y contactamos con él porque teníamos contacto y entró en streaming en el auditorio del Reina Sofía. Bueno, eso fue un impacto, tanto que aquí en el lado derecho, esto es un pantallazo del diario ABC, el diario más conservador, católico, el más conservador que se puede imaginar, ese es el ABC. Y fue una cobertura buena. Bueno, no tuvieron más remedio que decir, carajo, Assange ha entrado al vivo en el Museo Reina Sofía de Madrid. Entonces, bueno, muchas acciones, muchos talleres, mucha cobertura territorial que tuvo su repercusión en diferentes esferas. Bueno, yo en aquel tiempo pues diseñé una estrategia de redes sociales, que yo tenía un pad, un drive muy diseñado, cómo trabajar en Twitter, cómo trabajar en Facebook, con todos los links, con la gráfica, con el hashtag, con mensajes, tweets ya hechos y escritos, 4 o 5, en algunos en castellano, otros en inglés, en diferentes lenguas, post para... Entonces, las campañas, cuando salíamos en campaña, lo pasábamos a diferentes grupos de WhatsApp y Telegram activistas que teníamos, la comunicación institucional fluía, el Ayuntamiento de Madrid lo pasaba a los grupos, el partido político que gobernaba, en la época el Más Madrid, ahora Madrid, un partido de izquierda que gobernó la capital. Entonces, bueno, funcionaban las esferas comunicacionales públicas, las activistas, pero había una estrategia de red. En aquella época y en Madrid, en España concretamente, Twitter era muy importante en el ecosistema activista, más en el asunto de la participación política, ciudadana, en el activismo, era muy importante, más de lo que es ahora. Entonces, bueno, Twitter era la centralidad de todo, pero existían otro tipo de cosas, como ahora iremos viendo. Estrategia de redes digitales diseñada y que luego se va un poco avanzando y adaptando, pero que hay que trabajarla. Cobertura propia. En los años 2000 había una frase muy buena de Indymedia, que fue el colectivo de medios autónomos en Seattle en 1999, quien sea muy joven no se acordará, pero era la primera vez que las revueltas altermundistas lanzaron blogs, servidores, comunicación, listas de emails. Vide, mira, sé los medios, tú propio tienes que informar de lo que ocurre. Yo cuando tenía en aquel momento una capacidad y recursos de contar mi propia historia, no podía depender de que los medios contaran mi historia. Trabajaba para que lo hicieran, incluso para que los medios conservadores, yo trabajaba con el gobierno de izquierda, pero conseguí que los medios de derecha hablaran bien de lo que yo hacía. Buen trabajo. Pero no me podía fiar de ello. También hubo trolls, también hubo medios de extrema derecha y gente hablando mal de todo esto, Wikileaks, hackers, ocupas, terroristas, bueno, lo habitual, ¿no? Cómo criminalizan a la izquierda. Yo construí mi propio relato. Contraté una periodista, en este caso es una crónica de Ana Doria, una amiga argentina, que la encargué 6 crónicas. Yo necesito que todos los días hagas una crónica potentísima de mi charla, mis eventos, y si voy a invitar, en un día hay 4 sesiones sobre tecnología y ciudad, tú vas a entrevistar a la gente y vas a hacer una crónica periodística. Y lo teníamos colgado en la web y en el blog de Medio Las Prados. Luego, una cobertura un poco más divertida. Una vez contraté a un diseñador de cómic, a un dibujante de cómic. En esta contraté a Álvaro Valls, que es un artista que
digamos que modifica fotografías. Esta es Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. La invitamos a dar una charla con la que era alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Ambas abrieron el segundo año de Ciudades Democráticas. Y bueno, este chico se dedicó a todas las fotografías. Yo también contraté una fotógrafa que documentaba toda la parte gráfica de todos los eventos y lo subimos a Flickr en aquella época. El Flickr oficial de Medialab Prado con sus álbumes fotográficos. Y luego realicé una serie de entrevistas a los invitados. Aquí nos habla Carolina, que fue diputada del PSOL, brasilera, amiga mía, y hacíamos entrevistas cortas de 2, 3, 4, 5 minutos en algún caso. Luego editábamos vídeos cortos de 1 minuto, de 2. Entonces teníamos un equipo audiovisual potente, contratado expresamente para ello, y el encargado audiovisual de Medialab Prado, con el que yo trabajaba, y hacía otro tipo de videos. Entonces, bueno, había, como ven, una campaña muy fuerte en la que se mezclaba una comunicación más activista con redes activistas que se incorporaban, porque en aquella época estaban involucradas con estas alcaldías, y digamos que hay muchas capas comunicacionales. Evidentemente, para estas coberturas de ciudades democráticas, yo tenía yo coordinaba un equipo de 8 personas, 8 o 10 personas habitualmente. En fin, había bastantes recursos. En otras ocasiones he coordinado campañas más chiquitas, 2, 3 personas, o solo con lo que yo tenía en Media Lab, que era una persona de videos, otra de redes sociales. En fin, yo coordinaba y tenía 2 o 3 personas de apoyo. En algunos casos seremos 2, o seremos incluso una persona que hace todo, pero está bien pensar como las campañas no tienen éxito por sí solas, no es tan espontáneo, tan intuitivo. Bueno, ok, vamos para adelante, lanzamos una campaña y todo va a Twitter o todo es Instagram, listo, ya, chao, se acabó, va a funcionar. Normalmente no es así. Normalmente hay que tener presente la parte de medios, hay que tener presente nuestras alianzas con los colectivos, con activistas, cómo eso puede fluir de una manera espontánea, cómo podemos involucrar. Y luego, pues, en algunos casos, algunas de las piezas informativas se consolidan como un mensaje a medio o largo plazo. Algunos de los videos realizados con contenido o algunas de las entrevistas, de repente te das cuenta que 2 años después tienen muchísimas visitas. Entonces, bueno, hay contenido más de fondo que conviene también trabajar. Y bueno, yo me quedo por acá. Al final de esta presentación, que podemos pasar, o puedo pasar yo el link, o si todo el mundo que ha participado, si Marcela lo puede pasar, aquí están los links. Les dejo una presentación de Jenkins de Convergencia Cultural y al final este texto cortito del Camino al Mundo Real TM. Entonces, bueno, dejo de compartir. Ahora sí que se acaba la charla y sí que me ven ahora. He dejado de compartir. Ah, perdón, aquí. Todavía Ya. estás compartiendo. Ya, perdón. Sí. Bueno, pues ahora sí. Ahora esta es un poco la charla que les quería contar, que no es tan tecnológica como pudiera parecer, no son links y plataformas, sino es una estrategia, una forma de trabajar, una forma de pensar que hay que tener presente incluso con campañas muy chiquititas. En algunos casos solo tendremos una nota de prensa o ni eso, un comunicado en una web, un hashtag en Twitter y un video, no hay más, pero a partir de eso tenemos que trabajar. A veces hay una campaña interesante en el territorio, una acción de guerrilla, que por cierto, spoiler, ya les convoco al taller de guerrilla en la comunicación, que eso sí va a ser divertido. Voy a mostrar casos, mezclas de activismo, territorios, tácticas disruptivas muy potentes. En algunos casos tendremos una acción territorial, algo muy disruptivo que va a generar un diálogo en Twitter, o tendremos un vídeo y una acción territorial. En algunos casos tendremos 2 o 3 capas de comunicación, no tendremos todas. Y está bien tenerlo muy en cuenta. O sea, pensemos que nada funciona solo en una red. No por un video tan espectacular que sea, en algunos casos sí, si el vídeo es tan espectacular como el que vimos en el primer taller, en la primera charla de la historia de un refugiado del Reino Unido que acaba en África,
una historia de un refugiado inversa que dura 1 minuto y medio. Aquel vídeo fue tan potente que generó automáticamente una expulsión en medios, en Twitter. Pero normalmente no, hay que trabajar con 2 o 3 elementos, con 2 o 3 capas, para que el vídeo funcione, para que la acción territorial tenga impacto y para al final que esto llegue a los medios y influir en la política pública, que es lo que en general queremos conseguir. En la política pública o en la esfera pública, que es un poco el comportamiento social de la gente. Si conseguimos cambiar la mente y el corazón de los chilenos o los argentinos o los latinoamericanos que reciben una campaña, y eso va a cambiar cómo reciben a los migrantes de otros países, de Haití, de Venezuela, de donde sea, y ya hemos conseguido nuestro objetivo. En algunos casos es cambiar la esfera pública, en otros la esfera mediática o la política, o tener influencia en las campañas políticas de los gobernantes. Entonces, bueno, cuanto mejor diseñada esté la campaña, mejor. Cuanto más sensatos seamos a la hora de elegir qué canales que tenemos y hasta dónde llegan nuestras energías, porque tampoco es bueno tener 8 capas comunicativas, una campaña espectacular, si luego tenemos solo un community manager para gestionarla. Si tienes una persona de comunicación, amigo, no tengas 8 capas. Ten 2. Chao, no hay más. Si no tienes equipo audiovisual y tienes un presupuesto bajo, apostemos por lo gráfico. Cartelería con mensaje textual y una campaña en Twitter, por ejemplo. Ya, no hay más. Si tenemos más tiempo, es un manifiesto. Es un manifiesto que ya se mueve en redes de una manera más espontánea, o un manifiesto con una live, una entrevista, qué sé yo, a un escritor muy importante que en ese momento nos concede una entrevista y es media hora exclusiva con, qué sé yo, Mariana Enríquez, que ahora todo el mundo está con Mariana Enríquez, espectacular escritor argentino. Bueno, en fin, hay que pensarlo muy bien. O entrevistamos a Boric. Tenemos una entrevista con Boric, presidente de Chile, 15 minutos en TikTok, y con eso ya arrancamos una campaña. En fin, me refiero, hay que pensarlo muy bien y tener muy en cuenta los pocos recursos que tenemos. Yo en Ciudades Democráticas tenía posiblemente más dinero que el que nunca más en la vida vaya a tener yo para montar una campaña. Ya había mucha plata, como se vio, y evidentemente cuando hay plata sale mejor. Sale mejor, tuvo un impacto espectacular. En el último año de Ciudades Democráticas se generó una red de ciudades que usaban el software de Madrid, Barcelona y de participación democrática de 400 ciudades del mundo, con alcaldesas, alcaldes. O sea, conseguimos algo muy potente, que evidentemente había un plan político, pero la parte comunicativa ayudó mucho. En aquellos tiempos a mí me felicitó todo el mundo, de alcaldesas para abajo, como wow, esto quedó espectacular. Bueno, yo y un equipo grande de gente, ¿no? Pero es verdad que había dinero, ¿no? Si me hubieran dado muy poca plata, pues habría hecho lo que hubiera podido, ¿no? Una nota de prensa, un video y chao. Pero bueno, tuve la posibilidad, como he tenido en algún momento posibilidad de armar cosas buenas en Sao Paulo, en Ecuador, alguna vez en México, en Río de Janeiro. Bueno, en fin, en casos concretos está Permiso. involucrado en proyectos en el que he tenido posibilidad de armar cosas buenas. Sorry, Bernardo, mira, antes que la gente se empiece a ir, queríamos pedirles, por favor, como esto es parte de un proceso, nos gustaría mucho, mucho poder recibir sus impresiones también, más allá del chat, de lo que están diciendo en el chat. Tenemos ahí una pequeña encuesta, ahí Marcela va a poner en el link. Es muy breve, es muy, muy breve, lo pueden hacer ahora mismo mientras seguimos conversando, y les invitamos ahí, porque esto nos permite ir entendiendo, qué sé yo, de la primera sesión nos quedó súper claro que los videos tenían que ser en el idioma castellano, y así lo hicimos. En fin, vamos mejorando y vamos buscando mejorar. Quería comentar una cosa importante también, que pregunta Claudia. La idea es que entre todas y todos creemos esta campaña. Eso se realizará después del programa de formación o durante el programa de formación. Durante el programa. La idea es que después de esta vamos a tener la charla sobre guerrilla de la comunicación, y ya luego con toda esta información poder pensar en conjunto entonces en qué y cuánto y qué nos da y qué tenemos, y en fin, un poco con estos tips que vamos recibiendo también, ¿no? Entonces, mientras seguimos conversando, les pido por favor si podemos contestar la charla, Bueno, la encuesta. para quien evalúe, tengan piedad de este humilde tallerista, ¿ok? Uno hace lo que puede.
Natalie, la primera charla también la tenemos pública. No sé si podemos poner el link aquí mismo, Marce. Ya, la Marce lo va a poner. No sé si hay algún comentario más, alguna cosa. Tenemos los últimos 5 minutitos. Está Claudia con la mano levantada y después Perla. Claudia. Hola, nada, solo agradecer el espacio y decir que el video de los refugiados me encantó. De verdad que creo que es muy potente utilizar como este tipo de lenguaje que es bastante crudo, pero que finalmente como que nos muestra la realidad. Muchas veces como que estos temas no se tratan desde una forma tan frontera de alguna manera, ¿no? Como tan directa. Así que creo que como que de la charla creo que lo que más me impresionó fue ese video que nos compartieron. Y bueno, también todo el sonido, la forma en la que nos presentaste la información, te agradezco mucho y eso, gracias. Gracias, Claudia. Perla. Hola, feliz noche. Un placer. De verdad que me quedo con dos cositas bastante interesantes. Una, igual que lo que decía Claudia, me parece sumamente importante, impactante, arriesgado y valiente el tratar temas, ¿verdad? Con ese tipo de mensajes, con ese tipo de dinámicas. Cuando queremos impactar de verdad a los grupos. El tema de los refugiados, bueno, pasa en toda América Latina, pero yo viendo el video y decía, wow, que si hubiera hecho esta campaña allá en Centroamérica, aprovechando que soy de allá, creo que muchos cambios se hubieran generado en la sociedad, pero bueno, hay que aprender todos los días. Y lo otro, con lo que me quedo, que de verdad que lo voy a hacer mío, lo que decía era ser consciente. A veces se nos olvida porque como comunicadores queremos comunicar y no medimos, claro, no dimensionamos hasta dónde en realidad podríamos hacer con pocos recursos. Lo digo por experiencia, con pocos recursos. Y hacer esa conciencia para que un trabajo sea efectivo. Y no solo por no solo por decir hicimos, sino para que genere impacto. Con eso me quedo, de verdad. Muchas gracias. Oh, gracias, Perla, por tus comentarios y tus reflexiones. Yo creo que nos calzan muy bien. Gracias. Yo que ese es el consejo que insisto más, porque en algunos casos a mí, tanto en el activismo de gente que arranca con una campaña, en muchas de las que yo estoy involucrados, que se sobredimensiona. Vamos a armar un video, luego un cómic, después un hashtag con trending topic, etcétera. Vamos a hablar con todos los medios y al final se dispersa y sobre todo no acabas de concentrar tus energías, porque en algunos casos la energía está al límite, es poco tiempo disponible, poca gente, cada vez estamos más saturados, no hay tanta energía para ello y conviene mejor elegir pocos mensajes y pocos canales y ser mucho más efectivos. No me cabe ninguna duda y de hecho lo comentaré en las próximas charlas en algunos casos concretos. Y una sola acción potente, un mensaje, por ejemplo, si piensas en la campaña de la de Amnistía Internacional, yo a veces la metía en la campaña de guerrilla de la comunicación, porque hay un lado del marketing que de hecho se habla de marketing de guerrilla. Y también se habla de marketing táctico vinculado al territorial, sobre todo en la década de los 2000, 2010. Hay una época, yo tengo varios libros que he estudiado y bueno, conozco muchísimas campañas de publicidad, publicistas que innovaron mucho en esta innovación táctica y de guerrilla. Y en algunos casos es una cosa que armes muy potente para transmitir un mensaje
y luego elegir muy bien. En algunos casos, cuando la acción y el mensaje es tan potente, casi no te hace falta ni planear más, ¿no? Por eso las agencias de publicidad cobran tan caro, porque en algunos casos usan una campaña táctica y con eso desbordan, con eso llegan a medios, eligen un YouTube y listo, y un tweet y un Facebook y listo, no hacen más, ¿no? Porque realmente la potencia está en la acción disruptiva. Pero bueno, insisto en que en la charla de Guerrilla de la Comunicación veremos muchísimos casos, la mayoría desde el activismo y movimientos sociales, de altísimo impacto. Muchísimos casos. Veremos muchos ejemplos con algunos consejos y líneas teóricas. Yo de mi línea de investigación académica artística, yo investigo sobre todo estéticas de movimientos sociales. Estéticas de la protesta es uno de mis ámbitos de investigación, acción, y he escrito un montón de cosas. Estoy ahora escribiendo sobre la Bienal de Sao Paulo y de arte, y bueno, en ese espacio de arte o artivismo que algunas personas le nombran, puedo mostrarle muchísimas cosas, por lo que nos vemos en la próxima sesión. Seguimos insistiendo en que hagamos la evaluación. Ahí está aquí en el, ¿cómo se llama esto? En el QR pueden acceder directamente, o en el link que está también aquí en el chat. Y no sé, Claudia, si levantaste la mano de nuevo o sí. Sí, gracias. No, solamente preguntarle a Bernardo si tiene como alguna red social como pública donde podamos seguir su trabajo. Sí, Eso. claro, sí. A mí me buscas en Twitter Bernardo Sampa, S-A-M-P-A, Bernardo Sampa. Si busca Bernardo Gutiérrez en Facebook, Instagram, en Instagram sí, Bernardo Sampa también, me encuentras fácilmente. Lo más profesional suelo divulgarlo en Twitter todavía, aunque bueno, en Facebook también, pero algunas cosas en Instagram, cuando es más visual, cuando algo así que muy interesante visual lo pongo en algunos textos que publico, hago el truco de la imagen más el link, envío, pero me encuentras fácilmente, creo. En Twitter yo creo que es donde divulgo más cosas. Ya, perfecto, gracias. Súper. Nos vemos entonces para la próxima. Marce, estoy un poquito perdida. ¿La próxima en qué fecha es? 25 de octubre, el próximo 25 de octubre. Dejamos Perfecto, ahí el próximo programa miércoles. también para quien quiera descargarlo. No, pero sí, ok, pero la de guerrilla es Es la en noviembre. subsiguiente. Sí, noviembre. Sí. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a Nos todo el vemos. mundo. Chao, chao. Ha sido un Gracias. gusto. Chao. Adiós.